¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de abril. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro entre Colonia versus el Friburgo. Veamos de bajas. Colonia tiene 3 bajas y Friburgo tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Colonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir, Colonia viene bien. Y Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Así que Friburgo también viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Friburgo, una victoria para Colonia, un empate, segunda victoria para Friburgo y tercera victoria para Friburgo. Es decir, que Friburgo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Colonia como local. Y Colonia como local tiene 3 derrotas, 2 empates, y Colonia no juega nada bien como local. Y Friburgo como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir, que Friburgo juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Friburgo está en la posición 4 con 53 puntos y Colonia en la posición 11 con 35 puntos. Las casas de apuesta le dan un 46% a que gana el Colonia y un 29% a que gane el Friburgo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y menos 4.5 goles, que habrán menos de 5 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y menos 4.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Stuttgart versus el Borussia Mönchengladbach. Veamos bajas. El Stuttgart tiene una baja y el Borussia Mönchengladbach tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias y 1 derrota. Así que el Stuttgart viene jugando bien. Y el Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir, que Borussia Mönchengladbach juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Mönchengladbach, una victoria para el Stuttgart, un empate, segunda victoria para el Stuttgart y segunda victoria para el Borussia Mönchengladbach. Es decir, que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Stuttgart como local, y el Stuttgart como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Así que el Stuttgart juega irregular como local. Y el Borussia Mönchengladbach como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Así que Borussia Mönchengladbach no juega nada bien como visitante. Están las posiciones, y en la tabla de posiciones el Borussia Mönchengladbach está en la posición 10 con 36 puntos y el Stuttgart en la posición 16, muy en zona de descenso, con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gane el Stuttgart y un 29% a que gane el Borussia Mönchengladbach. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas. Recuerden que es una jugada arriesgada, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles, que el primer tiempo se marcará como mínimo 1 gol, y más 2.5 tarjetas, que habrán como mínimo 3 tarjetas. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles, primer tiempo más 0.5 goles y más 2.5 tarjetas. Nos vamos a la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Boca Juniors versus Racing, 2 grandes de Argentina. Veamos bajas. Boca tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, pues de equipo, casi la mitad de equipo. Y el Racing también tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las
estadísticas, y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Boca Juniors no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Racing Club de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Racing Club tampoco viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Racing, segunda victoria para Racing, un empate, una victoria para Boca y segundo empate, así que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Boca como local. Y Boca Juniors como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Boca Juniors no juega nada bien como local. Y el Racing como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Racing juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Racing Club está en la posición 13 con 18 puntos y Boca Juniors en la posición 19 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Boca Juniors y un 28% a que gana el Racing Club. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crea Apuesta. BetBuilder, que es más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y multigoles, que habrán de 2 a 5 goles. BetBuilder o Crea Apuestas, más 7.5 corners y multigoles, que habrán de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao o la Serie A de Brasil. El encuentro entre Fortaleza versus el Fluminense. Veamos si hay bajas. Fortaleza tiene 4 bajas y Fluminense tiene 5 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Fortaleza viene bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Fluminense, un empate, segunda victoria para Fluminense, tercera victoria para Fluminense y una victoria para Fortaleza, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo va Fortaleza como local, y Fortaleza como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Fortaleza juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Fluminense como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Fluminense juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está primero con 6 puntos y Fortaleza está en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Fortaleza y un 20% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Palmeiras versus el Corinthians. Veamos si hay bajas. Palmeiras no tiene bajas y Corinthians tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va Corinthians, y Corinthians en los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Corinthians no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y una victoria para Corinthians, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 5 victorias, 5 puntos perfectos, es fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Corinthians como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que Corinthians no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 5 con 4 puntos y Corinthians en la posición 14 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Palmeiras
y un 20% a que gana el Corinthians. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o queda apuesta. Bet Builder, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrá 2 goles, y más 8.5 corners, que como mínimo habrá 9 corners. Bet Builder o queda apuestas, más 1.5 goles y más 8.5 corners. Vamos al siguiente encuentro, vamos al encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Atlético Paranaense. Veamos de bajas. El Atlético Mineiro tiene 3 bajas, 5 bajas, casi la mitad de equipo, y el Atlético Paranaense tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Atlético Mineiro no juega nada bien. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Paranaense viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para el Atlético Mineiro, segunda victoria para el Atlético Mineiro y tercera victoria para el Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Ponga al Atlético Mineiro como local, y el Atlético Mineiro como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como local, y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que el Atlético Paranaense juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 12 con 3 puntos y el Atlético Mineiro en la posición 14 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana el Atlético Mineiro y un 29% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Real Madrid versus el Almería. Veamos de bajas. El Real Madrid tiene 3 bajas y el Almería también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Real Madrid viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y la Almería de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el Almería juega irregular, pero vemos que como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, cuarta victoria y quinta victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Real Madrid como local, y el Real Madrid como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Real Madrid juega bien como local, y vemos que como mínimo hace gol. Y la Almería como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, solo 1 victoria, es decir que la Almería no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está segundo con 65 puntos y la Almería está en la posición 15 con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gane el Real Madrid y un 7% a que gane la Almería. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Barcelona versus el Real Betis o Betis. Veamos de bajas. Barcelona tiene una baja y Real Betis también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Barcelona no juega nada bien. Y Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Betis tampoco juega nada bien. Ambos no vienen jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, 1 victoria para Betis y cuarta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona como local, y Barcelona como local tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Barcelona juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Betis como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Betis no juega nada bien como visitante.
Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Barcelona está primero con 76 puntos y Betis en la posición 6 con 49 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Barcelona y un 16% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más productiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro de Crystal Palace versus el West Ham, o los Hammer, como los West Ham. Veamos de bajas. Crystal Palace tiene una baja y West Ham tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Crystal Palace viene bien, 3 victorias de 5 partidos, ese fue el promedio. Y el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que West Ham viene bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Crystal Palace, una victoria para el West Ham, un empate, segunda victoria para el West Ham y segundo empate, así que el West Ham es el favorito. Veamos con la Crystal Palace como local. El Crystal Palace como local tiene 3 empates, una victoria y una derrota, así que Crystal Palace juega irregular como local. Y West Ham como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, así que West Ham juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Crystal Palace está en la posición 12 con 37 puntos y West Ham en la posición 15 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Crystal Palace y un 30% a que gana el West Ham. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Recuerden que la jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas, que es más 2.5 goles, que como mínimo habrán 3 goles. Ambos equipos anotan. Primer tiempo más 0.5 goles, que como mínimo habrán con el primer tiempo. Y más 7.5 corners, que habrán como mínimo 8 corners. Recuerden que es una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas, más 2.5 goles. Ambos equipos anotan. Primer tiempo más 0.5 goles y más 7.5 corner. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Braga versus el Portimonense. Vemos de bajas, Braga tiene 2 bajas y Portimonense solo una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, decir que Braga viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Portimonense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Portimonense juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Braga, una victoria para el Portimonense, segunda victoria para el Braga, tercera victoria para el Braga y un empate, es decir que Braga es el favorito. Veamos cómo va Braga como local, y Braga como local tiene 3 victorias, 2 empates, así que Braga juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y Portimonense como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Portimonense no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Braga está en la posición 3 con 68 puntos y Portimonense en la posición 13 con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Braga y un 34% a que gana el Portimonense. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.